Vamos chicos, prendemos las cámaras por favor, así vemos que estamos todos. ¿Están viendo? ¿Algo que comparto o no? Sí, Sí, todo bien. profe. ¿Estamos todos? Catanira, Mateo, Clara, Agustín, Lisandro. Bueno, vamos a retomar entonces un poquito lo que veníamos viendo. Este tema que es costo financiero, voy a darle únicamente el enunciado para poder seguir avanzando en lo que es el costo, el precio de venta. Y después vamos a tocarlo puntualmente porque es un poquito más extenso que los otros temas. Entonces, para no perder el hilo, vamos a ver el concepto nomás y después todo el desarrollo de cómo es el costo financiero lo vemos en una cosa por aparte. O si hoy podemos avanzar a cuando terminemos, lo damos por separado, así podemos redondear el tema. Entonces, veníamos viendo, si se acuerdan, que estábamos viendo costos impositivos, comercialización, costos financieros, garantía, gastos generales. Entonces ya analizamos algunos de ellos. Ahora nos toca, ya vimos los impuestos, vimos las garantías, y ahora nos toca ver un poco el costo financiero. Y entonces acá hay una expresión que está remarcada que dice que cada vez que la empresa invierta o disponga de una cantidad de dinero, esta genera un interés que será igual al importe invertido por el tiempo que dure esta inversión y por la tasa de interés. O sea, ¿qué quiero decir? Cada vez que usted siempre tiene que estar pensando de que cada vez que ustedes disponen o invierten o deciden alguna inversión, algún pago, alguna compra y que la van a hacer desde el primer día, incluso es más, la van a hacer antes de empezar la obra, cada vez que autorizan ese ingreso, ese egreso, ese pago, está generando automáticamente una disponibilidad de ese dinero y ese dinero, como le decía antes, cuesta. Y entonces, ¿cuánto cuesta? Es todo el tiempo que van a utilizar ese dinero multiplicado por esa cantidad de dinero, por ese monto total de dinero que van a invertir. Entonces uno lo podría graficar en una curva de este tipo, que es la habitual que ustedes van a hacer cuando estudien un costo financiero de una obra. Profe, perdón, No estamos viendo eso. claro, estás presentando el PowerPoint, pero no la presentación. Y entonces no se pasó a la otra diapositiva. Acá, ¿qué están viendo ahí? ¿Nada? Costo indirecto estamos viendo. ¿No dice costo financiero? No, No, porque Poner el modo estamos viendo el presentación. PowerPoint. Poner el modo presentación. Vamos de nuevo. Ahí. ¿Ahí ven? ¿No? No, No. no, está en modo edición. ¿Ahí? Ahí sí, Ahí sí, profe. ¿Ahí pasa? Sí. ¿No? ¿Ahí está? Sí, sí, ahí está. Sí, sí. Bueno, entonces le decía que si uno grafica ese concepto que le decía del costo financiero en un eje que es de costo y es de tiempo, generalmente van a encontrar una curva de este tipo y uno puede definir que el costo financiero
es el área por debajo de la curva multiplicado por la tasa de interés. O sea, como para verlo ingenierilmente, digamos, si uno define esa curva de inversión, es los pesos invertidos por el tiempo, genera esta área por debajo de la curva, y si a esa área debajo de la curva la multiplicamos por una tasa de interés, nos va a dar el costo financiero. O sea, esto entonces ustedes visualmente empiezan a ver que si se paran en el mes 1, el mes 2, o el mes 3, o el día 1, 5, 10, y van invirtiendo distinta cantidad de dinero, va generando esta curva, y entonces para sacar el costo financiero de esa inversión a lo largo de ese tiempo determinado, lo multiplicamos por la tasa de interés y nos va a dar el costo financiero. Eso es como para que tengan una primera definición. Como les decía, el tema hay que analizar el origen del costo financiero, cuándo se produce, hay una parte de déficit, una parte de superávit. Todo este tema lo vamos a analizar un poquitito, fuentes de financiación, lo vamos a ver un poco más adelante para no irnos del tema, porque es un tema bastante largo y no quisiera que nos agarre no terminar el tema de precio de venta dentro de la clase de hoy. Entonces, tómenlo como un concepto y ya vamos a volver a él. O sea, vimos las garantías, vimos los impuestos, vimos el enunciado, aunque sea del costo financiero, y ahora pasamos a otro tema que sería el beneficio. ¿Qué es el beneficio? Decíamos que el precio de coste, o sea, el precio de venta, podría decir, es igual a la suma de todos los costos directos más indirectos, y entonces uno podría decir que y dentro de estos indirectos estaría el riesgo-beneficio, o el beneficio, quiere decir que el precio de venta menos el precio de costo estaría definido por el beneficio. Entonces, como nosotros dijimos que íbamos a trabajar con porcentuales, y lo vamos a expresar de esta forma, vamos a definir, este listado puede ser tan grande como cada una de las empresas lo practica. Normalmente las más usuales son un KI, que sería impuestos, o sea, ingresos brutos, impuesto al cheque, distintos tipos de impuestos, excepto el IVA, que lo tratamos siempre por separado, el KG, que es las garantías, el KF, que es el costo financiero, el KGG, que serían los gastos generales, y el riesgo-beneficio o el beneficio, que es el KB, que serían los más importantes que vamos a tener. Y puede haber otros que cada empresa puede definir los suyos. Lo importante, como siempre, es en este tipo de cosas, en todo lo que sea, desde que arrancamos con costo, les seguimos diciendo, sean ordenados, sean puntillosos, sean cuidadosos, trabajen con Excel, con planillas, o con un ordenamiento, si es manual, con columnas, porque entonces uno, si tiene un listado de cosas y lo va completando y un orden, lo puede seguir. Si no, empezamos, si se acuerdan cuando arrancamos con cómputo, pasamos una serie de cosas, arrancamos con costos unitarios, volvimos a unas planillas, bueno, ahora estamos armando otra planilla de precio unitario, de precio de costos de indirectos. Si no somos ordenados y no tenemos un listado previo para ir completando, la cosa se empieza a complicar, van a cometer errores, y hoy es aprobar o no aprobar la materia, mañana es perder o ganar plata, digamos, ¿no? O perder o ganar la obra. Entonces, vayan teniendo cuidado. Hoy quizás valoren más aprobar la materia o no, pero dentro de unos años se van a acordar, cuando les toque perder, no van a estar muy contentos. Entonces, nosotros decíamos que el precio de venta es el costo directo más el costo indirecto, más todos esos porcentuales que están en función del precio de venta, ¿sí? O sea, el KI de impuestos, el de garantías, financiero, gastos generales, impuestos, beneficios, todos esos porcentuales que los vimos acá, impuestos, garantías, financiero, gastos generales, beneficios, todos esos, le agregamos uno acá que sería imprevisto, digamos el KIM. Entonces, ¿cómo hacemos por si están todos expresados en función del precio de venta y el precio de venta no lo conocemos? Y bueno, la forma de llegar a una expresión usable sería despejar esto, sacar factor común PB, y tenemos que el costo directo más los costos indirectos dividido 1 menos la sumatoria de todos los KI, nos va a dar el precio de venta. Esta fórmula, además de tener
una cuestión de teoría y de conceptos, es fundamental que ustedes la entiendan para ver cómo funciona el precio de venta. O sea, los costos directos van a ser los que analizamos con los costos unitarios multiplicados por las cantidades unitarias que surgían del cómputo. Los costos indirectos son los que enunciamos, que podrían ser fijos, mensuales, y una serie de conceptos que vamos a analizar ahora punto por punto. Y como teníamos un montón de otros gastos generales o otros gastos indirectos que estaban en función del precio de venta, los tuvimos que poner como porcentuales para tratar de expresarlo en precio de venta. Si no, tendríamos que afectar ese conjunto de costo directo y costos indirectos a un porcentaje que va a ser una cuestión iterativa. Ponemos un porcentaje, vemos cuál es el precio, después vemos el precio, volvemos a calcular los intereses, o sea, es una mecánica. Y hay gente que hace algunas cosas así, hay algunos que pueden mezclar ustedes, que pueden ver que hay gente que trabaja el beneficio sobre los costos, no sobre el precio, pero bueno, conceptualmente en la materia y en la cátedra tenemos esta expresión como precio de venta para manejarnos y para que tengan el concepto de cómo llegamos a un precio de obra, o de un servicio, o de una reparación, de lo que sea, obra nueva, cualquier concepto que tengan. Después de este precio, vamos a proceder realmente recién al presupuesto, porque estamos presuponiendo lo que va a costar una obra, es la oferta que vamos a materializar, y entonces vamos a entregar un presupuesto, una planilla, donde vamos a listar cantidades, precios unitarios y precios totales. Eso es lo que vamos a mostrar. No vamos a mostrar a un oferente o en una competencia, en una licitación o lo que sea, ustedes no van a mostrar ni costos directos, ni indirectos, ni porcentuales. Lo que van a mostrar es un resumen de una planilla donde únicamente muestran conceptos, ítems, mampostería, hormigón, lo que sea, unidades de esos ítems, precios unitarios de esos ítems, precios totales y un importe total. Ese importe total se debe expresar en letras también, entonces abajo van a poner tantos pesos, tantos millones o lo que sea, excluido IVA, con más la incidencia del IVA, IVA incluido. ¿Y qué concepto habíamos dicho del IVA? ¿Cuándo se incluye el IVA y cuándo no se incluye el IVA cuando uno termina el presupuesto? Si yo no digo nada del impuesto al valor agregado, ¿qué estaría diciendo? ¿Que lo estoy incluyendo o que no lo estoy incluyendo? Que está incluido. Está incluido. Y entonces tendría que en algún momento o agregar en estos KI o al precio agregarle el IVA, ¿cierto? ¿Y cuándo hago eso, que tengo un precio que incluyo IVA y no lo discrimino? ¿Cuándo decíamos que era esa situación? ¿No era consumidor final? Bueno, podría ser un caso del consumidor final o podría ser un caso de obras públicas, digamos, donde la repartición sea municipalidad, sea la provincia, vialidad, vivienda, infraestructura, cualquier repartición donde no se discrimina el IVA, entonces se hace una facturación tipo B, y entonces esos presupuestos en obras públicas tienen incluido el IVA, o sea, ustedes no pueden cotizar excluido el IVA. Se lo van a decir también incluso en el pliego de especificaciones, ustedes tienen que poner IVA incluido. O sea que ese precio que llegamos hay que multiplicarlo por la alícuota vigente, que en este caso, en este país es el 21% hasta el momento, y entonces tenemos el precio de venta, se le adiciona el IVA, y cuando trabajamos entre privados lo ponemos discriminado, más IVA, y ponemos aparte el monto del IVA y el total con el IVA incluido, pero está discriminado. Cualquiera que lee la oferta dice el total neto de IVA más el IVA, el total general. En una obra pública, en una cotización de una obra pública, lo que ustedes expresan es un solo valor que está incluido el IVA. No hace falta ni decirlo, ni lo único que tienen que directamente, si no lo agregaron el IVA y no lo aclaran, que no se lo van a aceptar que lo discrimine, estarían perdiendo el 21% porque la otra parte, la repartición, asume que tiene el 21% de IVA. En algunas construcciones de vivienda, por ejemplo, pueden tener alguna desgravación o pueden tener alguna exención,
y a la vez también puede ser el 10,5% la alícuota que rige para ese tipo de obras. Por eso acá vuelvo a decir que deberá discriminarse por separado, salvo los comitentes de consumidores finales o bienes del Estado. Entonces el IVA se discrimina y si no se sobreentiende cómo se está trabajando. Por cada uno de esos hay que tener mucho cuidado con el tema del IVA, porque entonces si cotizamos a veces ítems unitarios nada más, también tenemos que aclarar que esos precios unitarios no tienen el IVA, o si lo tienen, si estaríamos cotizando para una repartición pública. Entonces, si nosotros estamos llegando a un ejemplo de precio de venta, nosotros primero decíamos que configurábamos esta planilla de costo directo. ¿Se acuerdan la clase pasada que habíamos listado algunos ítems, cantidades, el costo por cada ítem de mano de obra, cada ítem de equipo, cada ítem de material? Teníamos un costo unitario, multiplicábamos el costo unitario por las cantidades, nos daban los costos totales. Y esto es la cantidad de dinero, es el total del costo directo. O sea que tenemos de esta expresión, tenemos el CD es el costo directo que nosotros tenemos, que hemos llegado. Supongamos que la clase pasada llegamos a este precio. Entonces, para analizar los costos indirectos, para seguir avanzando con los conceptos de hoy, la forma más prolija y ordenada es tratar de ir haciendo un listado. Cada empresa tiene la suya, ustedes les podemos dar alguna base. Entonces, generalmente ustedes acostúmbrense que van a tener ese listado y puede ser que les falten algunos ítems o algún concepto, lo van a agregar y ese listado lo van a dejar obra por obra y en algunos casos van a poner 0, no necesariamente tienen que completarlo, pero no borrarlo como concepto, sino poner el 0, pero sí entonces preguntarse con ese listado que uno lo va agregando y agrandando a medida que va avanzando en distintos tipos de obra, siempre va repasando si me falta el estudio de suelo, si tengo que hacer mensura, si no tengo que hacer mensura, si tengo que hacer un cerco, no lo tengo que hacer, si tengo que instalar un obrador, si lo tengo que alquilar, bueno, y tengo que pagar este sueldo, el otro sueldo, o sea, tengo un listado, capataces mensuales, administrativos, sereno, y le voy a poner 0 al que no corresponda o al que no aplique en ese momento, si tengo un topógrafo. Cada uno de esos listados vamos a ir poniendo un 0, pero no borrando la línea, digamos, como concepto, cuando ustedes trabajan en la vida profesional. Entonces, decíamos que había algunos costos fijos, instalaciones del obrador, algunos mensuales, o sea, acá van a entrar los equipos menores, por ejemplo, amoladoras, algunas hormigoneras chiquitas, o sea, herramientas de mano, taladros eléctricos, o sea, toda una cantidad de herramientas e insumos que uno va a analizar, que los va a necesitar, podría ponerlos en estos conceptos como una inversión inicial, podría haber algún costo de supervisor si no lo ponen como un ingeniero fijo, a veces hay algunas obras que no tienen un costo puro de un ingeniero porque no merecen, entonces tienen algún porcentaje de algún supervisor o algún sobrestante. Y acá también dentro de los gastos vamos a ver que dentro de los listados podrían aparecer el famoso costo desde el depósito a la obra, el ítem del depósito a la obra, decíamos que le íbamos a poner en el costo indirecto. Bueno, este es el momento de acordarse y decir, bueno, ¿qué equipos tengo que llevar? ¿Ninguno? ¿Ningún equipo pesado? Bueno, será 0. Y si no, tengo que llevar ¿cuánto? Tengo que llevar una retropala y la voy a dejar toda la obra, bueno, tendré que ponerla ahí. Y no tengo que poner el de viaje de ida, tengo que poner el de viaje de ida más el de viaje de vuelta, o sea que son 2 viajes por cada uno de los equipos que llevamos, salvo que tengamos, no sé, 3 equipos y que podamos ponerlo en un solo carretón, hará un viaje, pero bueno, tenemos un listado de lo que tenemos que llevar y cuántos fletes nos va a llevar, y tenemos que poner el de ida y el de vuelta. También vamos a poner herramientas, vamos a poner encofrados, vamos a poner el obrador, si lo trasladamos modularmente, o sea, ahí van a empezar a tener otro tipo de conceptos. Entonces, en un ejemplo, para darle un ejemplo práctico y de la vida profesional, dijimos que íbamos a listar los gastos fijos y los gastos mensuales. Los fijos eran los que podían ser al comienzo o al final de la obra, o a mitad de camino de la obra, o sea, cuando vamos a tener una cuestión puntual, una vez o 2 veces que se repitan, pero no que es periódicamente. En cambio, los otros mensuales van a ser repetitivos periódicamente, todos los meses vamos a tener un listado de gastos que los vamos a ir manteniendo.
Entonces acá empiezan a entender cuando uno dice que se le está escapando el plazo de obra, está aumentando el plazo de obra o por algún motivo se desfasó la obra y tiene un plazo mayor que lo previsto, estos gastos mensuales siguen funcionando como un taxi, todos los meses funcionan. Si ustedes no terminan la obra en términos, además de las multas y los problemas contractuales, tienen estos gastos generales que no estaban previstos y lo van a tener que seguir afrontando. Entonces, el control de ese plazo de obra, además de los controles contractuales y todo lo que vamos a ver después en programación, tenemos este problema que es un gasto que no van a prever mes a mes, van a seguir pagando, y les dicen los gastos generales se van aumentando. Claro, es esto uno de los gastos que se van a ir aumentando, porque todos los meses van a tener que seguir pagándole al sereno, al ingeniero, al administrativo, y la obra no se termina. Entonces el costo que ya estudiaron es uno solo. Entonces van a aumentar los costos indirectos, por lo tanto va a disminuir rápidamente el beneficio. Si ahora vayamos a un ejemplo numérico, dijimos que el costo directo total eran 5 millones de pesos, que era el listado que le mostré. Supongamos que tengamos un plazo de obra de 4 meses. Entonces empezamos a utilizar una planilla, cualquiera que sea, pero para ir ordenándose, tenemos que tener claro cuál es el costo directo, que lo llamaremos CD, cuál es el plazo de obra. ¿Por qué resalto el plazo de obra? ¿Qué estuve diciendo de los indirectos? Por los gastos mensuales. Por los gastos mensuales, o sea, porque a paso siguiente de costos directos voy a pasar a calcular los costos indirectos. Entonces acá estábamos viendo los costos fijos que son independientes del plazo, pero lo empiezo a poner de entrada para decir, bueno, como esta planilla sería una planilla tipo, acá pongo el plazo de obra y acá pongo los fijos. Y entonces digo, bueno, tengo este listado, supongamos en una empresa cualquiera va a tener estudio de suelo, tantos metros de perforación, tanto el costo por metro, si esto es ideal, o sea, un concepto, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cuántas perforaciones voy a hacer? 2, 3, 4, 5, las que requiera el proyecto. Voy a tener un precio unitario por cada una de esas perforaciones, que lo averiguaré como un servicio más. Hago el producto, 2 por 30, tendré tantos pesos. Transporte de equipos, lo que le decía hoy. ¿Cuántos viajes del depósito a la obra? Tengo que llevar 2 retroexcavadoras, bueno, son 2, pero como lo tengo que traer de vuelta, son 4. Entonces, tantos pesos por viaje, tanto importe. Replanteo, tanto. Instalación del obrador, tanto. A veces cada uno de estos ítems, por ejemplo, la instalación del obrador, que uno pone un valor X así, 30.000, puede ser que sea un ítem que hay que desarrollarlo. Entonces hay que analizar qué llevamos, qué superficie ocupa, bueno, todo ese tipo de cosas hay que analizarlo como un ítem más de la obra. Entonces sería como hacer un costo unitario de nuevo y poner un global 1. A veces uno puede poner un valor redondo, pero como ejemplo es decir, bueno, tengo un listado, después te lo puedo abrir para ampliar ese concepto. Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, correo electrónico, si tendría algún insumo, instalaciones de agua y energía, instalación de agua potable, energía eléctrica, o sea, cuando a veces parece que están repetidos, es porque una cosa sería el concepto de instalarlo, el cableado, el tendido de los postes, cada uno de los artefactos, y otro podría ser la bajada de un transformador, o sea, la bajada de un medidor. Entonces, bueno, a veces se podrían parecer que están repetidos algunos conceptos, pero es porque cada uno tiene algún especial cuidado o tratamiento. Entonces uno podría, si está repetido, obviamente lo tendrá que sacar, si no, le tendrá que poner 0. Seguridad industrial a veces podría decir, no es que es el RT del personal, sino que insumos, si hay que poner cercos, si hay que poner barandas, si hay que poner cartelería, pues esas inversiones que se hacen del primer día para tener una serie de instrumentación, no sé, camillas, botiquín, barandas, cercos, cartelería, publicidad de difusión de que se está por cortar una ruta, que se desvía una calle, bueno, ese tipo de cosas uno lo puede poner. Si son mensuales, va a tener que ponerlo en el costo mensual. Y si es por una inversión inicial que la hago al principio o lo haga cada 2 veces, pero voy a tener que poner un monto y estudiar cuál es el costo de la cartelería, cuál es el costo de la cerca, y lo voy a tener que comprar el primer día que voy a empezar a trabajar. Estos seguros RAI, digamos, son seguros cuando muy especiales, o pónganse que ustedes trabajan
en el río, entonces van a tener que asegurar un pontón, una grúa arriba de un pontón, bueno, entonces hay algunos de esos seguros especiales que tendrían un costo especial y puede ser que lo necesiten ponerlo inicialmente. O a veces lo pueden poner dentro de los porcentuales, por ejemplo, si fuera un seguro de responsabilidad civil de la obra que se le exige, lo podríamos poner como porcentual. O si no, podemos poner un monto aproximado, que uno lo cotiza, que dice, bueno, cuánto es la responsabilidad, qué riesgo vamos a cubrir, entonces lo podría poner como un gasto fijo. El tema de ropa de trabajo y elementos de seguridad, si ustedes se acuerdan algo de mano de obra, me dirían, no, pero eso están en las cargas sociales. Sí, es cierto, tenemos alguna incidencia de ropa, entonces cada empresa, depende de cómo haya estudiado el costo de las cargas sociales, puede ser que en las cargas sociales incluya únicamente ropa, botín, casco, y estos que son provisiones generales, porque puede ser que alguna obra requiera, no sé, supongamos que tenemos que trabajar con cales o con ácidos o con algunos elementos especiales, entonces hay algún grupo de equipamiento para alguna determinada cantidad de gente que hay que ponerlo por separado. Podría ser un esquema, entonces no afectar a toda la gente. Si tenemos 60 personas en una obra y este ítem por ahí tiene únicamente 10 personas, bueno, ese equipamiento para esas 10 personas uno lo podría poner acá. Entonces, no necesariamente uno dice, bueno, lo tengo que poner, bueno, lo tengo que listar, después veo si lo tengo puesto en la mano de obra o lo tengo que instrumentar acá. Tenemos exámenes preocupacionales a todas las personas que, cuando ustedes vean la parte de riesgo laboral, toda la persona que ingresa a trabajar y cuando egresa tiene que tener un examen preocupacional y postocupacional y durante la obra. Entonces, esos exámenes hay que estimar cuántos exámenes vamos a hacer, 6, 30, 60, el que sea, cuál es el costo de esos análisis, cuántas veces se van a repetir esos exámenes y vamos a tener una fila más. Provisiones de la inspección, vivienda, equipamiento. Hay obras que la inspección, o sea, la repartición destina a un inspector o un director de obra, de esas se llaman de una forma o de otra, pero es el representante de ese profesional en la obra. Y entonces puede ser que el pliego prevea que para que esa persona funcione en la obra hay que entregarle una vivienda, hay que entregarle un vehículo, hay que entregarle una computadora, mobiliario, o sea, hay que armar una oficina de esa repartición en la obra. Entonces, exclusivo para esa obra, hay que prever acá, por eso, provisiones en general de la inspección, este sería el momento de poner si hay. Si no hay inspección, o no es que no hay inspección, sino que no hay provisiones a entregar, que esas las provee el comitente, será 0. Después, otra vez cartelería, generalmente las obras públicas tienen un cartel de cierta dimensión, o sea que, qué sé yo, 6 o 4 por 8 o una cosa así, y esos carteles pueden valer, qué sé yo, 300.000 pesos, o sea, hay que poner 2 carteles, son 600.000 pesos, no es un concepto para olvidarse, entonces hay que tener el listado. Necesitamos esos carteles de obra. Después hay carteles de desvío, de señalización, que estarán en otros elementos de seguridad. Mobiliaria de la oficina, papelería, o sea, todo ese tipo de cosas, hay que listarlo y decir, bueno, lo tengo, no lo tengo, cuántos son, 4 veces, compro 2, bueno, los conceptos y los montos acá son arbitrarios y no manera de ejemplo. Sumamos todo esto y tenemos un primer uno, digamos, donde hay un subtotal de los gastos generales fijos. Y después aparece otra planilla de gastos generales mensuales. Son propios de la obra que estamos hablando. Entonces aparece el director de obra, jefe de obra o el responsable de la obra, el ingeniero o un técnico, depende de la jerarquía de la obra, y vamos a poner mensualmente, y acá cuando aparecen 16 o aparecen otros, es porque hay varias personas, uno podría poner o 4 meses y si cobrarían 80.000 pesos, o si habría 2 responsables, acá podemos poner 160 o podemos poner 4, que serían los meses que enlaza arriba, por 2, digamos, sería una de las formas. Hay una planilla de Excel que funcionará. Le vuelvo a decir, todos estos valores son, digamos, a manera de ejemplo, no es que ese es el sueldo que se le paga hoy, sino que es un valor como para que la planilla funcione. Topógrafo, si lo necesita, supongo que esta obra no lo tiene. Sobrestante de obra, 0. Sobrestante es el ayudante, digamos, el ingeniero junior o el técnico, el que colabora con el ingeniero. Hay obras que necesitan un segundo en jerarquía, entonces podría ser un subdirector de obra, un subjefe, un jefe de producción, el otro jefe de equipo, o sea, podría haber 2 o 3 ingenieros funcionando.
un administrativo de la oficina central, acá digamos esto que dice oficina central es que lo deriva a la oficina central y lo pasa para la obra, contador, o sea, todas estas cosas uno puede poner, o los pone como generales o lo deriva acá y porque van a afectarse directamente dentro de la obra, propios de esta obra. Vehículos para que funcione, o sea, la empresa para que la obra funcione va a tener que tener 1, 2, 3 movilidades, dependiendo del tipo de obra, el consumo de la movilidad, el seguro de esa movilidad, si hay un camión de servicio para decir, bueno, camión de servicio sería un camión volcador o un camión de playo para moverse y conseguir los fletes o trasladar herramientas de un lugar a otro. Puede haber viviendas para el personal, viviendas para el director de obra, un plus para el capataz, comida del personal en la obra, comida fuera de la obra, viaje del personal. O sea, este listado lo puedo seguir diciendo y lo pueden seguir agregando, pero es como para decir lo que les pregunté hoy de los gastos generales de la empresa o los que habíamos hablado de los mensuales fijos, es un listado que cada empresa tiene el suyo, cada empresa tiene la mecánica de hacerlo, pero lo importante es que tengan los conceptos de qué son los indirectos propios de la obra y los que son fuera de la obra, o sea, de los gastos generales. Por ejemplo, ¿para qué tienen que tener claro? Supongamos que ustedes se juntan en una UTE con otra empresa y entonces cada empresa tiene su propia mecánica y entonces en esa obra, esa UTE que va a estudiar una obra, van a tener un montón de gastos fijos y mensuales para esa obra. Y después van a decir, bueno, ¿y cómo funciona esto? Ponemos que la UTE como una empresa nueva para trabajar de las dos agrupaciones, que es la Unión Transitoria de esa empresa y funciona como una empresa más, o cada empresa aporta algo, entonces, bueno, ¿cuánto tenés vos de gastos generales? ¿Cuánto tenés de gastos? Empiezan a tener esos conceptos para ver qué ponen en el costo indirecto de la oficina central, que sería el costo propio de la UTE. Entonces, a veces se hace presupuestariamente, como dijimos, y otras veces se hace históricamente. Entonces, acá llegamos a gastos mensuales. Entonces, todos los gastos generales mensuales, como el plazo de obra era 4 meses, esto vamos a ir enlazando y, por ejemplo, acá viaje del personal, bueno, eran 4 personas, por decir, se trasladaban una vez por mes, serían 16, ¿no? Entonces, es una mecánica de trabajar. Llegamos que el costo directo más los indirectos, que es sumar 1 más 2, o sea, estos 900.000 surge de acá, de los costos mensuales, más los costos fijos. Entonces quiere decir que llegamos a un total de costo total, costos directos y costos indirectos, que es la de esta expresión de la fórmula que estábamos llegando, costos directos más costos indirectos, o sea, costo directo, costo indirecto, costo total. Hasta acá llegamos a hacer todo lo que tenemos que poner en la obra, todos los que iban a quedar incorporados, mampostería, hormigón, acero, encofrado, mano de obra, todo eso queda un costo directo. Después pusimos todo lo que necesitábamos para que eso funcione, directos en la obra, otra cantidad de dinero. Llegamos a un costo total y ahora nos faltaban ver qué otros porcentajes sabíamos que teníamos que incorporarlo y dijimos que le íbamos a poner en función del precio de venta. Y entonces los expresábamos como porcentuales. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Cómo llegamos de la teoría a un ejemplo numérico? Medio rápido, pero fuimos. ¿Sí? ¿No? ¿Volvemos? Sí, profe. Sí, profe. Si no lo entienden, cuando vayamos a un ejemplo, va a ser difícil que lo puedan hacer si no tienen el concepto. Por favor, pregunten ahora. La clase que viene podemos hacer un repaso y un ejemplo, un taller, pero no quisiera la clase que viene volver a explicar el concepto. Sí vamos a poner la aplicación, pero bueno, la forma que nos parece más prudente es darle algunos números como para tratar de explicar cada uno de esos conceptos que vimos de costos indirectos. Por eso yo le decía obrador, cerco, seguridad, bla, 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 bla. Bueno, ahí le di un listado como para ponerle nombre y apellido a cada uno de esos conceptos. Y ahora nos faltarían los porcentuales. ¿Sigo o alguien tiene alguna duda? Sí, profe. ¿Dónde estarían estos conceptos? ¿Ya los vimos?
la garantía, el costo financiero, los impuestos, ¿ya los pusimos en los costos indirectos? No, entrarían en los porcentuales. Bien. ¿Otro que pregunte lo mismo? ¿O que diga lo mismo o diga distinto? Estos costos originados en la obra, ¿los vimos ya? ¿Los incluimos en algún lugar o no? ¿No están viendo o no están contestando? Sí, ya los agregamos en los costos indirectos. Los terminamos de ver recién. ¿El resto? ¿Qué dice? ¿Están todos o no? Sí, eso serían en gasto fijo, iría eso. Instalación, obrador, camino de acceso, todo eso. ¿Estos también los vimos? Esto pusimos jefe de obra, jefe de sueldo administrativo, sereno, alquiler del predio, ¿sí? Ayuden un poquito, el mediodía, ¿sí? Sí, lo pusimos. profe. Chicos, si no entienden, no les dé vergüenza decir que no entiendan. Lo explicás de vuelta, Edgardo se lo vuelvo a explicar, pero no se queden con la duda porque después no lo van a poder hacer esto. Acá se complica un poco los conceptos que veníamos viendo hasta la clase pasada. Si no lo entienden, este es el momento de decir y que no les dé vergüenza. Si supieran, no estarían acá, ¿no? Profe, Vamos, a ver. una pregunta, no es sobre el concepto. La presentación va a estar subida en el campus, porque el PDF que está no tiene los listados de esto, o sea, hay algunas páginas en las que no están. Bueno, puede ser que sí, se los vamos a incluir en uno que dice taller o algo por el estilo. Por ahí lo que le subí fue la parte de concepto para, no sé si incluso si están desarrollado el tema, no me acuerdo cuál está subido. Normalmente lo subo después de que los doy, o a veces les doy un pre-PDF para que ustedes lo puedan leer. En esta clase me imaginaba que ustedes iban a estar estudiando economía, entonces no sabía cuánto iban a poder leer de esto. Pero bueno, me fijo que está y le voy a subir esto, no hay ningún problema. Para guía de estudio, no es que, o sea, esto también está desarrollado en el libro. Entonces en el libro van a encontrar los conceptos, no van a encontrar esta planilla, porque es un poco como si fuera un trabajo práctico esto, ¿no? Bueno. Profe, el 17,82% sería un dato que te dan. No, eso está bien la pregunta, lo puse ahí en rojo como para ver si alguno lo preguntaba. Eso es una mecánica como de verificación. Uno cuando termina de calcular los costos indirectos, ese total, lo saca sobre el costo directo, o sea, tiene este costo directo y tiene estos indirectos, que son propios de la obra, y entonces ese porcentaje es bueno para ver cómo resultó el análisis. Son porcentajes lógicos, podría decir entre el 15 y el 18%, dependiendo del tipo de obra. Entonces es como cuando hablábamos antes de cuantías. Hay valores que uno porcentualmente los tiene en la cabeza más o menos y dice, para controlar, es decir, lo saco para decir, bueno, che, mira, me pasé de largo, hubo algún error, estimé mal algo, o si me dan, qué sé yo, me da el 2%, me estoy equivocando en algo, en el plazo, o la obra tiene un plazo muy exiguo y entonces yo hice un mal análisis, o sea, supongamos una obra de 24 meses y por X motivo la repartición lo pide en 12 meses, si uno lo hace automáticamente y pone un solo ingeniero, un administrativo, 12 meses de obra y los trabaja, después se da cuenta que cuando saca este porcentaje se da cuenta que le dio muy bajo. ¿Por qué? Porque para exigir eso en 12 meses quizás tenga que tener un doble turno, tener mayor capacidad de gente, mayor instalaciones, mayor cantidad de equipos que tiene que trasladar. Entonces, bueno, eso le da una idea de cómo trabajó esos gastos indirectos y si los repasa y están bien, y aunque sean altos, puede ser que esa obra en particular. Cuando son obras todas iguales o muy parecidas, entonces ese porcentaje no debiera variar obra a obra, digamos, tendría que ser es como si fuera un control, digamos. No es un valor fijo. No pueden tomar Profe, ustedes.
Sí. ¿Hay un rango de valor de ese porcentaje que sea, digamos, en lo normal? Por No, ejemplo, no. acá dio 18. Digamos, el orden está en ese orden entre el 15 y el 18%, pero no es una regla, digamos, no es una cosa fija. No, ustedes van a encontrar en Claro, alguna bibliografía o algún análisis de precio o en alguna, incluso a veces en alguna materia que tengan después, le van a decir, bueno, el costo directo le ponen un 18%, le ponen un 10% de beneficio y tienen el precio de venta. O sea, lo que no queremos es eso, que ustedes tomen como un concepto que dicen, bueno, de costos indirectos, de poner el 18% que está bien, que con de la misma forma que decíamos con las cargas sociales, tiene que tener el concepto que puede ser el doble, puede ser el 100%, o sea, llegaban a las cargas, si cargas sociales eran el 200%, era porque estaba incluido el 100 inicial del jornal. Entonces, no queremos que ustedes sepan que le ponen por 2 y ya está, digamos, ¿no? No, que lo analicen, las cargas sociales, que tengan los conceptos, cuando hay un cambio de legislación sepan cómo corregirlo, sepan cómo entenderlo, cuando empiecen a aparecer muchos feriados, ¿por qué todos los empresarios, los que tienen que pagar los jornales se quejan? Es porque le van a aumentar las cargas sociales, son pagos de jornales que se pagan sin una contraprestación. Entonces, bueno, de esta misma claro, forma, sí, yo preguntaba por si hay, hay un rango para saber cuándo puede ser que haya un error. Eh, por ejemplo, por debajo de 15 es probable que tengamos un error en el análisis o por arriba de 18, por eso preguntaba. por eso tiene que llamarte la atención pero ese rango no te lo puedo poner como fijo, lo va a tener cada empresa un dato compatible. Hoy, si te tengo que decir un valor, analizarlo de ese orden, entre un 15 y un 18. Pero bueno, como vamos a hacer algún ejercicio, no necesariamente lo tiene que cumplir, digamos, ¿no? Pero si la realidad sí, vos vas a tener en tu empresa un entorno de cómo son esos costos indirectos. Entonces cuando vos calcules, va a decir, mira, me estoy yendo para abajo, me estoy yendo para arriba, bueno, controlémoslo, o sea, es para tener un entorno de valor y decir, bueno, compararlo. Hoy no lo vas a poder comparar porque todavía no tenés la experiencia con qué compararlo, pero está bien, hay un entorno de valor, es como el tema de las cargas sociales, el orden es un 100% más. Bueno, si te calculaste ese estadísticamente y te dio el 170%, y bueno, tendrás que repasar si te equivocaste o estás trabajando demasiado bien o vas a meter la pata. Claro. Bueno, entonces ahora llegamos a los costos totales y ahora tenemos que empezar a ver los porcentuales. Y en este listado de porcentuales aparecen algunos que ya los mencionamos y otros que no los mencionamos, y puede aparecer un montón de más que hemos dicho, otros porcentuales que serían los que cada empresa puede analizar o cada tipo de obra puede surgir. Garantía. Acá decíamos entonces que las garantías, el conjunto de esas garantías, puede ser que sea en la garantía del contrato o se puede estudiar garantía por garantía. Entonces, bueno, normalmente las más importantes y seguro que están, y en todo el listado de una oferta van a encontrar garantía de contrato y garantía de sustitución de fondo de reparo. La garantía de mantenimiento de oferta a veces puede ser que no se ponga porque es un valor muy chico, puede ser que esté puesto dentro de los gastos generales de la empresa, entonces, pero si no, uno podría ponerlo también como, y el valor no es representativo, pero bueno, tenemos que tener el concepto que lo vamos a tener que poner. ¿Cómo calculamos el garantía de contrato? Tenemos que ver el plazo de la obra, supongamos que sea X plazo, y acá dice, supongamos si estaría bien o estaría mal. Dice 2 trimestres. ¿Está bien o está mal? ¿Qué plazo de obra dijimos que tenía este ejemplo? No, eran 4 ¿No era meses. de 4 4? meses. Eran 4 meses, ¿cierto? Entonces sería un trimestre y un poquito más. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Sí. Sí. Bueno, y la garantía de sustitución de fondo de reparo, que es la otra garantía. Acá dice 4 trimestres. ¿Por qué serán 4 trimestres?
¿Estaba en función de qué? Dijimos. Era anual, puede ser. El costo era anual. ¿Y cuánto duraba la garantía de contrato? ¿Cuándo me devolvían la póliza? ¿Hasta cuándo tenía que afianzarla a la obra? Durante el periodo que va desde el inicio de la obra hasta la recepción provisoria de la obra. Entonces, teóricamente podrían ser 4 meses, uno podría poner una fracción, como normalmente uno paga por trimestre, podríamos estar redondeando en 2 trimestres. Cuando el fondo de reparo dijimos que va hasta la recepción definitiva y había un periodo de garantía que era entre la recepción provisoria y la recepción definitiva. Entonces, si supongamos que serían 6 meses de garantía, ahí aparecen 2 trimestres más los otros 2 trimestres de obra son los 4 trimestres. O sea, para calcular ese porcentaje es ver qué porcentaje dice que establece el contrato. ¿Se acuerda que decíamos el 5 o el 10%? El fondo de reparo podría ser el 5% o el 10%. Bueno, en este caso, imaginemos que el pliego decía 5% de fondo de reparo, 10% de garantía de contrato. Entonces, estudiamos la cantidad de trimestres que tiene, redondeando siempre un poquito hacia arriba, el costo trimestral, que sería 0,54% trimestral, habíamos dicho que podía variar entre el 2 y el 3% anual, bueno, o sea, supongamos que acá la cotización dio 0,54% anual, hacemos esa cuenta y nos da 0,11% y el otro también 0,11% porque uno tiene el doble de plazo y otro tiene el doble, la mitad del afianzamiento. Entonces, esos porcentajes son los que van a costar, si lo queremos ver en dinero, después esto en la planilla trabaja con el precio de obra, con estos porcentajes, vamos a aparecer acá en esta columna los dineros. Por ahora no podemos porque estamos trabajando, estamos analizando fila por fila. Sellado de contrato, un tema que no vimos anteriormente, que no se lo listé, bueno, es un porcentual más. El 50% lo paga... Sí. No entendí por qué en garantía de contrato dice 2 trimestres. En realidad hubieran sido 4 meses, sería un trimestre y un poco, digamos, un trimestre y un mes. Entonces a veces uno, como son porcentuales, que uno puede prever alguna prolongación entre que te le entreguen la recepción provisoria, o sea, podría haber entonces uno a veces redondea por trimestre, entonces no puedo poner un trimestre, pongo 2 trimestres. En rigor tendría que haber puesto 1 y fracción, digamos, 1 y 1/3, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Si puse los 2 en el de contrato, después tengo una garantía de mantenimiento de esa obra, que es de la recepción provisoria hasta la recepción definitiva, que eran 6 meses, esos son 2 trimestres más los 2 que tenía antes, entonces estaba sustituyendo el fondo de reparo y eso lo tengo que cumplir con 4 trimestres. Después viene el sellado. El sellado, cuando se hace un contrato, para que tenga validez legal ante una disputa, tenemos que sellarlo el contrato. Entonces, la mitad del contrato, que generalmente es el 1%, lo paga la empresa constructora y la otra mitad la paga el comitente. Hay una mecánica para ahorrar o para mejorar ese sellado. Uno, si lo va y lo paga en el banco a través de un sellado provincial, es el 1%, 50 y 50. Hay una institución que es la Bolsa de Comercio que tiene un servicio de sellado que establece a la mitad, o sea, ustedes pueden pagar el 0,25% y el otro 0,50%, que si es la repartición pública no lo va a pagar por una cuestión interna entre públicos. Entonces ustedes a veces ese porcentaje de sellado puede ser 0,5 o puede ser 0,25%. Después tenemos el Colegio de Ingenieros. Bueno, hay aportes para hacer eso, lo van a ver también en quinto año con otra materia con Sergio, pero bueno, son porcentajes en función de la obra. Entonces hay reparticiones que piden un determinado, digamos que legisla que hay que pagar por el representante técnico, por el director de obra, por el proyectista. Entonces esos porcentajes hay que analizarlos si corresponden o no corresponden, si los asume el comitente o no los asume el comitente. Supongamos en este caso pusimos 0, porque no lo... Después hay seguros técnicos, que es responsabilidad civil, responsabilidad de equipamiento, bueno, una serie de equipos que hay que listarlo, después ver cómo se analizan y cómo se costean esas cosas. Ingresos brutos. En la provincia de Santa Fe
Para obra pública sería 0. Bueno, en otra provincia habría que averiguarlo. Proyecto y asistencia técnica. Es muy habitual que uno el proyecto de una obra lo pague con un porcentaje o lo prevea con un porcentaje del monto de la obra. Entonces, para hacer ese proyecto puede ser que esté incluido dentro de lo que le entregue el comitente o puede ser que no. Entonces, uno puede poner un 2%, un 1%, 0,75%. Hay que analizar cuánto va a costar ese proyecto y la asistencia a lo largo de la obra y ponerlo como un porcentaje. Gastos indirectos de la oficina central, o sea, los gastos generales que decíamos, los estudiamos estadísticamente y supongamos que llegamos a un 3%. Costo financiero es lo que tenemos que aprender y analizar, pero va a aparecer como una cantidad de dinero que vamos a tener que pagar a alguna entidad financiera o a la propia empresa por todo ese dinero que vayamos usando en un determinado tiempo, y tenemos que establecer ese dinero respecto de un monto de obra. Entonces, supongamos en este caso, o para hacer una simplificación, decir, bueno, vamos a cobrar a 30 días y vamos a financiar el 50%, y con una tasa de interés de tanto podemos poner un 4%, así como una estimación para seguir con el ejercicio, digamos, ¿no? Tenemos el beneficio, que lo va a fijar la política de la empresa, puede ser el 10, el 5, el 15, el 8, es un porcentaje. Y acá tenemos otro porcentaje que es otros porcentuales que pueden ser de distintas índoles que no estén incluidos en ninguno de estos. Me olvidé el imprevisto, que depende de la obra, vamos a poner un 0, un 1, un 2, no más que eso, no podría haber obras con más imprevisto que esto, o no poner nada y agregarlo en los beneficios. Y entonces tenemos toda esta suma de porcentuales que hasta ahora me dicen que es el 28%. Si yo lo pongo dentro de esta fórmula, la sumatoria de los K, y hago esta operación, voy a llegar al precio de venta. Acá hay una expresión que es markup, que es un poco una expresión de como para hacer un producto más, para en vez de dividir y hacer todo esto, es hacer esta operación para que el costo total multiplicado por el markup nos dé el precio de venta. O sea, si yo hago 1 dividido 1 menos la suma de porcentaje y lo llamo a eso markup, me va a dar que multiplicándolo por el costo total tengo el precio de venta. O sea, una forma de trabajar de una forma o de otra, ¿no? El M este es el markup, lo hago 1 dividido 1 menos la sumatoria de los porcentuales, lo voy a llamar M multiplicado por el costo total, que era CT, me va a dar el precio neto de la obra. ¿Por qué digo neto? Porque se acuerdan que el IVA lo teníamos por aparte. Lo pongo acá en 0 y voy a poner excluido IVA. Llego a los 8.500.000 líquidos, excluido IVA. Acá tengo que tener presente que siempre el IVA, estoy acá trabajando entonces supuestamente entre privados. El IVA lo voy a poner por aparte. Hasta acá llegamos, cómo hice esta conversión y cómo llegué al precio de venta. Sí, profe. Sí, profe. Ahora viene... Profe, sí. una pregunta. El 0% ese que está al lado del markup y del precio resultante. No sirve nada. Esto sirve de una planilla que por ahí uno puede tener a las vueltas, de que algún grupo de obra, a veces las obras tienen, supóngase, no sé, una parte que serían los accesos y otros serían la obra en sí. O sea, supongamos, no sé, un puerto, por decirle algo, el frente de atraque del puerto puede tener, o todo el puerto en sí tiene un análisis, y los accesos al puerto es otra. Entonces es como si fueran dos obras que se trabajan juntos, pero pueden tener porcentuales distintos. Entonces uno puede tener una obra con un análisis y otra obra dentro de esa misma obra con otros porcentuales. Entonces le va a dar dos columnas que después al final llegan a un solo precio. Por ahora, anúlenlo, no le den bolilla a esto, y no sería. Por eso acá sería la suma de este porcentual más este que es 0, da lo mismo, y el markup que da 0 en este da lo mismo. Entonces por eso no lo miren a esto. Entonces, acá llegamos al precio de la obra, excluido IVA. Con esto terminamos la cotización. O sea, nosotros habíamos llegado que acá estábamos, que ustedes mismos habían llegado al costo total y teníamos ítem por ítem. Y ahora yo llegué al precio total, 8 millones y pico.
¿Cómo hago para llenar esta columna? Que serían los precios unitarios. Yo venía insistiendo que vamos a trabajar con costos unitarios, porque después si se modifican las cantidades, tendríamos que volver a analizar los precios. Entonces, bueno, trabajamos con costos unitarios. Llegamos al costo total. Hasta ahora no nos importaban cuáles eran los costos indirectos. Analizamos ahora los costos indirectos, analizamos los porcentuales, analizamos el beneficio. Llegamos al precio. Y ahora, por otro lado, les dije que en el presupuesto íbamos a ocultar todas estas columnas y íbamos a poner únicamente precio unitario. ¿Cómo hago para poner estos precios unitarios? ¿Cómo hago para repartir esos gastos indirectos? ¿Puede ser con el markup? O... No, el markup es el que pasa no, de los costos totales al precio de venta neto. Claro. Lo que yo tengo que hacer es el precio neto de obra dividido el costo directo, este costo directo, o sea, el precio neto, los 8.500.000 dividido el costo directo, me va a dar un coeficiente resumen. Se llama coeficiente resumen, coeficiente phi, coeficiente de paso, esa denominación la pueden encontrar. Entonces, ¿qué hago? Yo tenía los costos unitarios y el total resumidos acá. Si yo ahora conozco el precio total, si hago ese cociente, quiere decir que con cada uno de estos unitarios que tenía analizado, costos unitarios, lo multiplico por este coeficiente resumen, el 1,647, voy a tener precios unitarios donde distribuí todos los gastos indirectos y los porcentuales en forma uniforme. O sea, si hago con esto es multiplicar los costos unitarios por el coeficiente resumen, quiere decir que estos costos unitarios por el coeficiente resumen que lo tengo acá marcado, hago esto por esto, coeficiente resumen por costos unitarios, llego al precio unitario. El precio unitario multiplicado por las cantidades, llego al precio total. Entonces hago todas esas operaciones, tendría la planilla esta completa, cada uno de esos costos unitarios ahora se transformaron en precios unitarios, y lo que tengo que hacer es controlar si la suma de todos estos precios, que llega a 8 millones, compararlo con lo que me daba acá, porque a veces en ese pasaje de fórmula, o redondeo, a veces es habitual, este cociente puede dar 4, 5, 6, 7 decimales, entonces uno tiene que acotarlo de alguna manera, y como control tiene que comparar si el precio total neto coincide con esto o hubo algún error en el paso o en algún error de multiplicación. Verificado eso, que está bien, escribo entonces este precio, 8 millones más IVA, lo escribo en letra y eventualmente acá en esta planilla habitual se pone qué provisiones no están incluidas, si el comitente tiene que entregar algo. Bueno, a veces se hacen estas cosas como para aclarar. Si uno trabaja con un pliego de especificaciones claro, no tiene que aclarar nada. Entonces, en esta planilla se forma obra, nombre de la obra, planilla de cómputo de presupuesto, licitación privada o pública, número, lo que sea, fecha base, es decir, bueno, cuándo se hizo esta licitación para tener el estudio en posterior, para después ver cómo es el ajuste del precio. Entonces, lo que le vamos a mostrar al cliente, al comitente, es ocultar las planillas de costos que eran internos, y esto es lo que nosotros vamos a poner y mostrar como presupuesto. Entonces, ustedes cuando van a ver un presupuesto de una obra van a tener esto: precios unitarios, cantidades, unidades y precio total. IVA discriminado o no. Si fuera una repartición, en el análisis del markup tenemos que agregarle el 21%, y acá no vamos a poner peso más IVA, sino que aparecerá peso solo, y cada uno de estos precios unitarios van a estar agregado el IVA. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa si ocurre esto? Si hay un cambio de condiciones de pago, si cambian de condiciones de contratación, supongamos que nos piden alguna garantía fuera de la que habían pedido, supongamos que nos hayan dado un cambio, en vez de pagarnos a 60 días nos pagan a 30, supongamos que nos ofrece un anticipo financiero. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Volver a calcular toda la obra? Me paro acá atrás y veo que teníamos el precio de venta. ¿En dónde cambia si habría aumento de plazo de obra o aumento de garantía? ¿Aumenta o cambia el costo directo?
¿No aumentaría el indirecto por los gastos mensuales? Bien, si aumentaría o disminuiría el precio, cambiaría eso. Y si nos aumentarían o nos darían un anticipo financiero, ¿qué cambiaría? Los porcentuales, ¿no? Puede ser. ¿Qué porcentuales cambiarían? Tendríamos que agregar una garantía por el anticipo, que sería un valor quizás chiquito. ¿Qué otra cosa cambiaría? Si a mí me anticipan dinero, El precio total. Financiero. el financiero, va a cambiar el precio por el costo financiero, voy a tener menos costo financiero. Entonces, ¿cómo hago yo? Tengo que analizar estas nuevas condiciones, cualquiera las que sean, las que cada contrato tendrá. Entonces, supongamos que me dan un anticipo financiero, el costo financiero lo analicemos y supongamos que van a disminuir el 2%. Entonces, yo no tengo que agarrar el análisis de costo y modificar los costos directos, los costos indirectos. Tengo que ir, supongamos, si ese cambio puntual, que sería un anticipo financiero, tengo que modificar el costo financiero. ¿Qué hago? ¿A dónde modifico? ¿Qué me va a modificar exclusivamente con este planteo? Costo unitario. El costo unitario. Primero, antes de llegar al costo unitario, ¿cómo conseguía el costo unitario? Con el coeficiente de resumen. Claro, me va a cambiar el coeficiente resumen. ¿Por qué me va a cambiar el coeficiente resumen? Porque me va a cambiar el costo financiero. Si me va a cambiar el costo financiero, me va a cambiar el markup o me va a cambiar la sumatoria de los porcentuales. Al cambiarme la sumatoria, me cambia el markup, me va a cambiar el precio total y me va a cambiar el coeficiente resumen. Entonces, si yo venía con este planteo, ¿qué hago? La solución la vamos a encontrar aplicando esta fórmula, que es lo que estábamos repasando. Costos directos no se modifican, costos indirectos, en este caso, que únicamente cambia el coeficiente financiero, el costo financiero por el anticipo financiero, quiere decir que lo que me va a cambiar van a ser la sumatoria de los K. O sea que el total que era lo llamaba markup, si le ponía multiplicado por M, me va a cambiar eso. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la planilla y pongo alternativa para el anticipo financiero. Esto lo mantengo constante. Vengo acá, modifico, en vez del 4 pongo el 2%, calculo el nuevo markup y llego a un nuevo precio de la obra. Entonces vuelvo a calcular y digo nueva oferta en condiciones de anticipo financiero y llego a poner con ese nuevo coeficiente resumen que calculé, multiplico los costos unitarios de la anterior que no se había modificado y llego a un nuevo precio y este va a ser 8.296.000 y el otro que tenía era 8.528.000. Obviamente, como cuando ustedes van a comprar un jean, le dicen, mira, pago contado, tiene tal porcentaje. Bueno, no sale así alegremente que se te haga un 5%. Cuando uno tiene que un beneficio de por ejemplo, un anticipo financiero, uno tiene que no decir, y bueno, te bajo un 2%, estaría haciendo mal si lo va a hacer de esa forma. Tiene que entrar acá, analizar en su esquema de costos y cada uno va a saber, suponiendo estos coeficientes, va a saber cuál es el nuevo coeficiente resumen y de esa forma decir cuál sería la bonificación que uno podría plantear si uno tiene un anticipo financiero de X%, que traducido en el ahorro del coeficiente financiero que analizamos, que ya vamos a ver cómo lo analizamos, llegamos a la conclusión de que tenemos un nuevo precio que si uno quiere expresarlo en porcentaje podría ser 8.296.000 dividido los 8.500.000 será el 1%, el 1,8%, el que resulte, digamos. Uno a veces puede expresarlo, hago una bonificación del tanto por ciento, o lo expresa el nuevo precio para la alternativa financiera, es eso. Supongamos que me digan, bueno, no te hago el anticipo financiero, te voy a aumentar el plazo de obra, o te voy a disminuir el plazo de obra. Entonces tengo que buscar dónde participaban el plazo de obra, me van a aparecer los costos indirectos que ahí sí se modificarían y sí se modificarían las garantías de esos plazos de obra y eso me va a dar nuevamente un costo unitario distinto para un precio unitario de cada uno de esos y no modifico los costos directos. ¿Qué es lo que quiero decir? El concepto de que cuando hay una
modificación de cualquier propuesta, que esto es habitual en la negociación, ustedes cotizan y van a enfrentarse con el cierre de la licitación. Si es un comitente privado, a veces le puede pedir un descuento. Mirá, vemos que me interesa tu propuesta, pero necesito que mejores tu oferta. Entonces, bueno, supongamos que viene esa ronda de negociación y el dueño de la empresa le dice, bueno, ¿cuánto tenías de beneficio? Entonces uno viene, se fija acá y dice, del beneficio tenía el 15%. Entonces el dueño dice, bueno, mira, me interesa este comitente. Vamos a ir a esta obra con un 10%. Entonces lo único que uno hace es poner el 10% acá, modifica el 10% porque fue una decisión empresarial y automáticamente modifica todo. Si además le modificaron un impuesto o le modificaron el costo le dicen, bueno, mira, no voy a necesitar que me des pólizas de contrato, por ejemplo, para decirle, bueno, entonces voy a modificar 0 con el ahí. Entonces, todo lo que sean en porcentuales uno lo puede modificar rápidamente. Si es un cambio de plazo o algún otro cambio de condiciones, tenemos que ir a analizar otros costos indirectos. Pero lo habitual es la negociación cuando uno le piden un descuento por X motivo, por cambio de plazo, por cambio de plazo de pago, por un anticipo financiero. Entonces hay porcentuales que cambian rápidamente, entonces uno puede decidir que le interesa la obra o al contrario, no le interesa la obra, le puede aumentar el precio y decir, bueno, no me descontaste nada, sino que me aumentaste, no te adjudico la obra. O puede decir, mira, vamos a bajar al 5%. Entonces ponemos acá en vez del 15% el 5%, y les parecerá arbitrario, pero es una decisión de una política de la empresa. O sea, el dueño de la empresa o el gerente dice, mira, esta obra, no tenemos ninguna obra, vamos a necesitar tomar esta obra, entonces bajemos todo lo que podamos, bueno, rescindimos beneficio, no hay riesgo, le sacamos el imprevisto que pusimos, bueno, empieza uno a especular, no sé, llamemos al proyectista a ver cuánto puede cobrar, a ver qué podemos ajustar, uno repasa porcentuales, porque están en la última negociación, pone estos nuevos y llega a este análisis de la propuesta, que podría ser este ejemplo, o todos los otros que les dije, y con esta fórmula uno rápidamente reformula el precio. Si no, si ustedes tardaron 3 meses en estudiar la oferta y después en una semana le hacen esas modificaciones y tienen que volver a utilizar, nunca van a llegar. Siempre teniendo esta mecánica de conceptual de cómo son los porcentajes y cómo son los costos indirectos, con esto es rápidamente uno en una tarde se junta, establece pautas y llega a un nuevo precio. Entonces uno cotiza una nueva oferta con este anticipo o con las condiciones nuevas y dice, bueno, reformulo mi propuesta, pone el título de reformulación, en este caso era únicamente anticipo financiero, o el nombre que le quiera llamar, o alternativa A, lo que sea, y llega a un nuevo precio y una nueva condición. Con esto terminamos precio de venta, nos queda conceptualmente todo lo que es costo financiero, que es todo este capítulo que no lo pasamos porque me imaginé que no iba a llegar, y eso que no preguntaron nada. Entonces, preguntas. Tenemos 7 minutos o 10 minutos para preguntar. ¿Se anima a que si les doy un taller el martes que viene, datos de, por ejemplo, requerimientos, ustedes tienen que armar los materiales, tabla de materiales, tabla de jornales, costos unitarios, me van siguiendo a dónde vamos apuntando? O sea, tenemos que hacer costos unitarios, después sumar los costos unitarios por cada una de sus cantidades, llegar al costo directo, analizar los costos indirectos, llegar a los porcentuales y llegar al precio de venta. Ese es el taller que tendríamos que hacer y lleva un tiempo, no va a ser 10 minutos, digamos, ¿no? Entonces, la idea sería de que la clase que viene, yo ahora les puedo colgar esto en la página, ustedes la parte de economía ya la saben, la pueden rendir sin problema el martes que viene, lean un poquito esto para poder hacer el taller y en el tiempo que nos quede de la evaluación, vamos a hacer un taller de aplicación de números para que ustedes cada uno trabaje y nos vaya diciendo cómo confeccionar la tabla de materiales, cómo adoptar la mano de obra, en qué zona estamos, van a decidir cuál es la que tienen, hacer los costos unitarios, hacer el costo directo,
analizar una tabla, una planilla de costos indirectos, analizar porcentuales y llegar a un precio. Todo ese listado no lo vamos a poder hacer en una sola clase, pero bueno, por lo menos analicemos algunas cosas para que ustedes tengan una práctica de algunos ítems. ¿Dudas? Edgardo, Sí. ¿sabes qué? Después vemos, chicos, con Edgardo, nos juntamos con Edgardo y lo vemos, pero por ahí le podemos dejar el enunciado del taller para que lo vayan masticando ustedes y no lleguen el martes que viene a desayunarse ahí y empezar de cero. Así ustedes van viendo entre esta presentación que les deja Edgardo en el campus y el trabajo práctico que tienen que hacer, que en definitiva el trabajo práctico va a ser muy similar a la evaluación, ¿no? Este taller que le está proponiendo Edgardo es muy similar al trabajo que van a tener que hacer cuando evaluemos precio de venta. Entonces, estaría bueno que nosotros le dejemos un enunciado como para que vayan viendo y lleguen al martes sabiendo qué es lo que van a hacer y no se tengan que poner a pensar ahí en el momento porque va a pasar una semana, se van a volver olvidados de todo. Después lo vemos con Edgardo a ver qué le podemos dejar. Y lo que les propongo, yo podría hacer un enunciado y algunas planillas vacías, por decir de alguna manera, como para que ustedes empiecen a llenarlo o empiecen a preguntarse cómo llenarla para que lo hagamos juntos el martes que viene. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, ¿Tienen cara de miedo o de cansado? quedaron 50, 49 menos, 47, quiere decir que estamos en las últimas. Bueno. Profe, ¿se escucha? Sí, te escucho. A mí me quedó una duda, el valor que hay en la diapositiva que dice costo-beneficio, el valor que estaba a la derecha, no entendí bien a qué se le aplica el 15%, porque había un valor que dice 1.200.000, más algo así dice. Sí, ahí. ¿A qué se aplica ese 15%? Espera un poquito, ahora repasemos un poquitito entonces. ¿Cómo era el concepto de fijar porcentuales de venta, de precio de venta? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Dijimos que el beneficio lo fijábamos con una política empresarial. Dicen, bueno, ¿con qué beneficio? Por distintos motivos la empresa fija un porcentaje. Puede ser el 5, el 10, el 8, el 15, el que decida la empresa. Para tener una idea de dinero, de monto, no solamente de porcentuales, la planilla esta de alguna manera trabaja al precio, o sea, suma todos los porcentuales, saca los porcentuales, saca el markup y calcula el precio de venta. Y en esta columna lo que nos muestra es este 15% multiplicado a este precio, me da este millón. Digamos, esta columna es para tener un repaso mental, o sea, el dueño o el gerente de la empresa llega y dice, bueno, vamos con un 15%, ¿cuánto resulta? Y dice, 1.279.000 pesos de beneficio. No, está bien, estamos en ese orden de lo que yo tenía en mi expectativa, qué sé yo, no sé, quiero invertir en otra obra que necesito, bla, bla, me da una idea. O al contrario, qué sé yo, dice, bueno, ¿qué pusiste ahí con garantía de contrato? 0,11, ¿cuánto te da? 9.000 pesos. No, para una obra de 4 meses, el tipo dice, no, esto está mal, hay algún error. Bueno, o sea, es una idea de monto de dinero porque hay mucha gente dentro de la parte gerencial que maneja montos relacionados con obras, con porcentaje, entonces ese tipo de cosas hoy ustedes están aprendiendo y el que trabaja a veces no tiene esa gimnasia, el que lo mira globalmente con este dinero en pesos, se tiene una verificación rápida de qué están pensando, digamos, ¿no? O sea, gastos generales de la empresa, 3%, bueno, por ahí le puede decir algo, ¿no? Pero si lo ve en precio, dice, bueno, son 256.000 pesos. Y dicen, esta obra, por esta plata no vamos a poder ni pagar la luz. Entonces, bueno, no, hay algo que no me gusta, qué sé yo. Entonces, da una idea del monto en pesos versus el monto en porcentaje. Es lo mismo, pero obviamente aplicado al precio. Sí, me parecía que era aplicado a eso, pero no me había cerrado bien si era con el precio neto o con el costo total. Entonces, si era con el costo total, no me daban esos números. Por eso claro. Me parecía que era ahí. Pero está bien. Incluso, ya que está la pregunta tuya, conceptualmente el coeficiente resumen, muchas veces uno le pregunta qué es el coeficiente resumen o a qué se aplica, y a veces
es un error típico decir que el precio de el coeficiente de resumen es el precio neto dividido el costo total. Y es un error porque entonces si vos lo harías sobre el costo total, todos estos costos indirectos no los estarías aplicando a ninguna cosa, digamos. En cambio vos tenés que aplicar a los costos unitarios que analizaste en esa planilla a ese total de costos unitarios directos, o sea, el costo unitario multiplicado por las cantidades daba el costo directo, a ese es el que tenés que aplicar. Para aplicar ese, transformarlo en precios unitarios, tenés que hacer precio neto dividido costo directo. O sea, parece un trabalengua, pero es una cuestión conceptual. Uno tiene que, llegaste al precio y ahora tenés que llevar todos los costos indirectos más los porcentuales, todos unidos, toda esa cantidad de dinero, tenés que prorratearlas sobre los costos directos. Si lo harías sobre los costos totales, no lo estarías haciendo, porque te faltaría toda esta plata que no la distribuiste en ningún lugar. Lo estudiaste y ahí ¿cuándo te vas a dar cuenta? Y cuando compares el coeficiente de resumen por los costos unitarios, ¿verdad? Los precios unitarios, esto me da el costo total, este total no va a coincidir con este. Entonces, te podés dar cuenta si haces la comparación. Y conceptualmente, tenés que tener claro que el coeficiente de resumen es el precio neto dividido el costo directo. O sea, a veces le damos en una evaluación, le damos el costo directo, le damos el costo total, le damos los indirectos y decimos calculen el costo, el coeficiente de resumen. Pregunta más que conceptual. Son dos cuentas. El que lo sabe tiene aprobado tal tema. Y el que no lo sabe conceptualmente empieza a adivinar. Tira este, divide el otro. Bueno, el concepto es lo que vale, habrá que explicarlo por qué. Pero si no lo sabe puede estar un día entero que va a adivinar, digamos, ¿no? Está bien, gracias, profe. ¿Algo más? ¿Costó mucho? ¿Se perdieron? Ayuden a sus próximos compañeros para que nos ayuden a cambiar el enfoque. Encima este es virtual, tuvo su complicación. ¿Nada? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el martes. Recuerden que el martes vamos a hacer la evaluación de economía y vamos a hacer una práctica bien fina de este trabajo. Traten de llegar con algo visto, no digo estudiado ni mucho menos, pero si se ponen a ver ahí y ni se acuerdan de lo que es el coeficiente de resumen, van a perder la mañana sin poder avanzar. Entonces peguen una repasadita antes a esto para ver de qué se trataba. ¿Nos vemos el martes? Nos vemos el No, martes. profe, el martes, Bueno, profe. buena semana, chicos. Nos vemos. Gracias.